La ropa es un tema bastante complicado. Para mí lo puedo simplificar en 4 puntos claves: la tensión, dirección, grosor y color de la tela. Iré explicando cada punto con ejemplos y mostrando el proceso que yo utilizo al momento de dibujar la ropa. Como primer punto tenemos a la tensión. La tela es un material que puede tener tensión en distintos puntos, uno más fuertes que en otros, pero en la ropa esto tiene algunas reglas que debemos seguir. Al dibujar la ropa, recomiendo no usar puntos de tensión, ya que la tensión no se concentra solo en un punto fijo, sino que se distribuye en algunas zonas. Por ejemplo, podemos ver que al expandir la zona de tensión, esta sí se distribuye correctamente hacia los lados donde corresponde, siguiendo la forma del cuerpo. Aquí lo podemos ver mejor. La parte de tensión solo se concentra en el pecho, mientras que el resto solo se distribuye a los lados. En este ejemplo se puede ver un tipo de tensión distinta. No la provoca el cuerpo, sino la misma gravedad. Aquí la tensión es creada por el movimiento del cuerpo, sutil pero separa la tela en distintos pliegues. Mientras que en este ejemplo, sí se puede ver que la ropa es tensada por culpa del cuerpo, las líneas más tensas y marcadas, pero realmente no se necesita un cuerpo así para conseguir este tipo de resultado en la tela. Este es un dibujo mío y podemos ver que a pesar de no tener una amplia zona en el pecho, incluso ahora que lo veo no tiene nada de pecho, si me pasé la verdad, vemos que hay una tensión de igual manera, sin importar las proporciones que tenga el cuerpo. La tensión siempre estará presente, ya sea de forma más sutil, pero siempre estará presente. Como resumen vemos que la tensión es simplemente las líneas que marcan cómo la tela se estira en ciertas partes, a veces muy fuertes o muy sutiles. Cual sea la forma, siempre está presente. En lo personal, eviten a toda costa esto. Básicamente un color sólido y sombras que no logran reflejar profundidad de ninguna manera es muy simple en todos los aspectos y que termina viéndose mal. Pero eso lo hablaré más adelante. La ropa puede tener un movimiento causado por distintas razones, como puede ser por el viento, movimiento del cuerpo o un objeto por separado. Como ejemplo, aquí podemos ver que el movimiento es sutil. El pecho se mueve hacia la derecha, mientras que la parte de abajo hacia la izquierda, creando una ligera forma de rotación. Para este dibujo podemos ver una ligera tensión en la rodilla, debido a que esta está ligeramente levantada. Esto crea pliegues alrededor que se expanden hacia los lados, pero no olviden que al crear tensión, debe haber algunas líneas que marquen la dirección de esta misma tensión. Aquí vemos como el viento solo mueve la parte inferior del vestido. Puede verse sutil y simple, pero debemos tomar en cuenta algo. Al tener más pliegues en esta parte, la dirección será más clara. Para este ejemplo, podemos ver cómo el viento levanta la tela siguiendo una forma triangular, o mejor dicho cónica, donde la parte inferior es mucho más amplia, unida por la parte de la cintura. Como lo dije, es básicamente un cono con pliegues. No olviden que el viento afecta a toda la ropa, lo cual significa que también moverá las mangas, creando una ligera rotación siguiendo el viento, que en mi caso es hacia arriba. De igual manera podemos ver el mismo concepto aquí, un cono con pliegues, pero con una perspectiva más levantada. Ese mismo concepto lo podemos ver en una flor muy bonita llamada hipomea. Incluso con su forma natural es usada en dibujos usando su propio color natural. En lo personal, una idea bastante creativa. Aquí podemos ver cómo el movimiento es rotativo, como lo vimos en el primer ejemplo, pero mucho más marcado. La forma del cuerpo afecta mucho más, creando una tensión más fuerte, pero nunca usando líneas rectas. Si lo hiciéramos, se vería muy extraño. Este es un dibujo mío, donde usé una pose muy parecida a esta, pero vista desde arriba. Como ven, el vestido crea una forma cónica, muy amplia en la zona de abajo, pero se ajusta siempre en la cintura, con una dirección que va de abajo hacia arriba por culpa del viento. Para entender un poco mejor esta parte, veamos unos ejemplos en la vida real. Como vemos aquí, la ropa es guiada hacia abajo, pero nunca en líneas totalmente rectas. En un tercer ejemplo, podemos ver que incluso que tiene una ligera rotación como lo mencioné en el principio. La ropa puede verse afectada debido al grosor de la tela. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la tela, al ser delgada, se crean bastantes pliegues en distintas zonas. Este tipo de tela se caracteriza por ser bastante ligera, se deforma bastante y la cantidad de pliegues es bastante alta. En este ejemplo, tiene tensión, pero no una dirección como tal, solo le afecta la gravedad y el reposo de la tela. Esto quiere decir que en las partes más tensas habrá menos pliegues y en las partes más sueltas muchísimos más pliegues. Tenemos que entender cómo funciona la tela delgada. Cuando tiene una superficie que aplana la tela, no presentan muchos pliegues,
mientras que donde la tela no tenga ningún apoyo ni superficie, estas se acumularán muchos más pliegues. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede llegar a este resultado? Pues bien, lo primero que hago es marcar el contorno del vestido, imaginando la dirección del vestido y qué diseño tendrá. Luego, no olviden algo importante, el aire acumulado. La tela fina se caracteriza por siempre estar llena de pequeñas zonas con aire, pequeños pliegues que se acumulan en las zonas donde la tela está en reposo, casi nunca donde la tela está tensa. Como penúltimo paso, marco los pliegues con profundidad, siguiendo los primeros pliegues ya hechos. Ya por último, elimino el cuerpo de fondo. El grosor de la tela nos ayuda a crear variedad en la ropa. Por ejemplo, en este caso, este conjunto de ropa se ve muy bien con esta tela transparente. Existe una forma de dar sombra a los pliegues sin necesidad de marcarlos en el liner. Por ejemplo, en estos dibujos podemos ver cómo las sombras de los pliegues no están marcados en el liner, pero aún así son fácilmente visibles. ¿Pero cómo hacer esto? Lo primero que debemos hacer es ubicar dónde nace el punto de la luz. Una vez hecho esto, pasamos a moldear la tela en polígonos, algo así como un modelo 3D, pero en la ropa. Es algo muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es unir bastantes puntos en líneas rectas, siempre pensando en un modelo 3D, algo así como una telaraña de una araña, ñaña. Luego vamos a dividir esto en dos partes, sombra 1 y sombra 2, muy creativo. La sombra 1 será ligeramente más grande y ocupará mayor tamaño, mientras que la sombra 2 será mucho más oscura y detallada. Aunque este es un método bastante simple, lo podemos perfeccionar a este nivel, donde directamente las sombras de los pliegues se amoldan a la ropa. Entre más vértices, más detallado será, pero no basta solo con agregar por agregar, debe tener coherencia siguiendo la tensión y dirección de la tela. Algo que debemos tomar en cuenta sobre la ropa es que ésta se comportará diferente en cada tipo de cuerpo, ajustando su talla y encajando de mejor forma en este. En un cuerpo delgado y estándar, la ropa se comportará más suelta y libre, siendo afectada principalmente por el viento o gravedad. Pero ¿qué hay con los cuerpos robustos? ¿Cómo se comporta la ropa? Miremos estos dos ejemplos, cuerpos con físicos totalmente diferentes, pero con la misma pose. Dibujaré el mismo vestido en ambos, y miremos la diferencia que hay. Vemos que hay una diferencia, eso es obvio, pero ¿qué cambia realmente? En ambos cuerpos presentan tensión, en ambos cuerpos presentan tela suelta, pero los cuerpos no son iguales. Lo que pasa aquí es que pensamos que el cuerpo robusto debería presentar más tensión, pero eso solo pasaría si el cuerpo usara ropa que no es de su talla. Al estar usando ropa apta para su cuerpo, presentan las mismas características que un cuerpo estándar. Miremos este otro ejemplo, pero con ropa diferente. En este caso, vemos que sí hay una tensión en el cuerpo robusto, porque contiene las características que lo provocan. Ropa abotonada, muy ajustada y claramente que no es de su talla. De lo contrario, sería igual que el cuerpo estándar, solo que de diferente tamaño. Esto no es una regla general, es una forma de simplificar cómo la ropa reacciona a cada tipo de cuerpo. Existen miles de modelos de vestir, y cada uno se ajusta a distintas partes del cuerpo, pero siempre y cuando el cuerpo esté usando la talla correcta, no habrá mucha diferencia. Antes de avanzar con el video, debo hablar de un error. Estos son mis primeros dibujos en digital. Puedo hablar de lo mal que están por horas, pero eso no es tema de este video. Lo que sí voy a hablar es del conformismo. Estuve estancado en esta parte por bastante tiempo. No me di la motivación para aprender a hacer pliegues, pero con el tiempo y dedicación logré aprender un poco más.
No sé hacer este tipo de ropa, no sé hacer este tipo de dibujo, pero cada día lo intento, cada día practico. Pero como le dije anteriormente, no importa hacer 10 dibujos al día, si todos se ven mal, entonces no estás mejorando. Lo que yo hago es dibujar el cuerpo humano no tan detallado, pero sí con una idea clara. A esto me refiero tener proporciones correctas, pero sin meterme a detalle. Esto lo hago así porque ustedes no verán lo que hay debajo de la ropa. ¿De qué sirve detallar los músculos, huesos y demás partes que al final ni siquiera serán visibles? Aunque sé que pueden preguntarse algo, ¿qué tiene de malo detallar la anatomía del cuerpo humano? Como tal, cada artista tiene sus pasos para llegar al resultado final. En mi caso, considero que esto es una pérdida de tiempo, a la final nadie lo verá. Después de tener el cuerpo humano ya hecho, básicamente sería como dibujar ropa fina, pero con menos detalles y más dirección. Aquí debemos tener en cuenta algo, los pliegues pueden verse uno encima de otros, y hay que saber diferenciarlos. Puede haber algo de tensión en las costuras, pero no afecta mucho realmente. Vamos con un dibujo más complicado. Aquí podrían pensar que habrá una tensión clara y grande de punto A a punto B, pero quiero que sea un vestido largo y muy amplio, así que eso no pasará, además que sería muy fácil. Algo que no mencioné mucho es la profundidad de algunos pliegues. En estas zonas donde no hay superficie abajo serán muy oscuras, pero eso será más visible cuando agreguemos el color. Enseñaré dos ejemplos los cuales tendrán que analizar para lograr detectar la tensión y dirección de la tela por su propia cuenta. Ese fue un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver uno un poco más complicado. Si lograron predecir las zonas donde la tela estaría tensionada, me enorgullece decir que entienden un poco más de ese tema, pero aún falta mucho que explicar por el camino. Ahora, como pueden ver, la mayoría de los dibujos aquí presentes son vestidos largos y simples. De hecho, soy el único hombre aquí. ¿Qué pasa con los personajes masculinos? Aparte de una camisa y pantalón, no hay mucha variedad, y si la hay, cumplirá con los mismos conceptos, tensión y dirección. Pero hay un tipo de ropa en específico un poco diferente. La ropa holgada es un estilo de vestimenta que se basa en usar ropa de mayor talla o muy ancha en algunas partes. Si son mis seguidores en Twitter, sabrán que este tipo de ropa ya la he dibujado en un personaje muy específico. Pero debo ser honesto, no sé cómo explicar este punto, no sé qué palabras usar para que puedan entenderme. Iré yendo despacio, con conceptos simples y palabras comunes. Obviamente al tener el cuerpo listo, vamos a colocar ropa amplia, muy ancha, pero no en las articulaciones principales, como los hombros, codos y rodillas. Evito dar mucho volumen a estas partes para lograr este tipo de estilo tan característico.
Si lograron entender el tema de tensión y tela suelta, aplicaremos los mismos conceptos aquí, pero exagerando todo, pliegues grandes y acumulaciones de arrugas grandes en las mismas zonas siguiendo la dirección del cuerpo. Simplemente lo hago así, sin una dirección clara, solo sé que debo rodear el cuerpo, pero dejando bastante espacio dentro. No hay un tamaño ni dirección que me guíe como tal, no lo hago con una idea clara, simplemente lo hago. Como sé que no me entendieron nada, intentaré explicar algo más sencillo. Profundidad en los pliegues. Como lo dije antes, la profundidad pasa a no tener una superficie que alise la tela. Alisar significa expandir la tela, causada por tensión o una superficie abajo. Vamos a oscurecer estas partes que no tengan superficie, las que se encuentran más ocultas. Profundizar se podría resumir como oscurecer. Donde haya profundidad, más oscuro será. En esta parte seré rápido. Básicamente es como dar tono a las sombras, algo que la mayoría de todos sabemos hacer, y si no, lo tendrás que descubrir por tu propia cuenta. En este primer ejemplo opté por sombras con tonos grises, con tonos no tan cálidos, pero con un brillo amplio en la parte del pecho. En telas finas que se ajustan mucho a la piel, como en este caso las medias, lo que hago es crear una sutil difuminación al final de la sombra y una ligera transparencia en las partes articuladas, en este caso las rodillas y talones. Como ejemplo final y el más importante, lo que hago es oscurecer la gran mayoría de la tela, siguiendo la dirección de la luz. Luego, con ayuda de la capa multiplicar, agrego los pliegues oscureciendo algunos con mayor profundidad. Ojo, todo esto lo hago en capas separadas. Así, al tener algún inconveniente, puedo modificarlo rápidamente. Me gustaría mandar un saludo a Crazy Freddy 0, no sé si lo pronuncié bien, una disculpa, quien misteriosamente logró adivinar el tema para este video. A pesar de que la única pista era un simple dibujo, de igual manera, muchas felicidades por acertar, sin duda. Espero que se haya podido entender todo lo que quise explicar aquí. Aún soy nuevo en esto, y la verdad no he tenido tiempo para mejorar significativamente. Aunque siempre estoy esforzándome, ustedes no han visto todas las veces que tuve que repetir el audio por culpa de trabarme mucho. Se me lengua la traba. Algo que no he mencionado hasta este video es que esta no es mi voz real. No sé si les ha pasado, cuando leo un texto mi voz cambia. Esto lo sé porque al grabar mi voz natural y la comparo con esta, la diferencia es grande. Solo quería decir eso. Muchísimas gracias por su apoyo y espero poder crear el video muy pronto. El siguiente video. Basta, ya perdió la gracia.